El día de hoy vamos a tener la tercera conferencia con el título La cosmovisión de la tradición mesoamericana en el periodo 1200-1521 después de Cristo, reflexiones sobre una selección de textos del doctor Alfredo López Austin. Esta conferencia la va a dar la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, a quien tengo aquí a mi izquierda. Y a quien acompaña nuestra directora en Fomento Cultural Banamex, Cándida Fernández. Y bueno, iniciamos con unas palabras de nuestra directora. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias sobre la conquista de México en 1519 y que nos ha convocado aquí con la asesoría de la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, que hoy tratará de exponer a ustedes las ideas centrales de esta visión mesoamericana de don Alfredo López Austin, uno de los grandes conocedores del mundo prehispánico. Y bueno, pues también para mí es un gusto estar esta tarde presentando a Guadalupe, que es además amiga, maestra e investigadora de esta casa desde hace muchísimos años y que pues nada más me resta darle una vez más la bienvenida e invitarlos a ustedes también el próximo 5 de noviembre y el 12 de noviembre a las dos conferencias también que tendremos oportunidad de escuchar tanto al doctor Rubial como al doctor Romero Galván. Guadalupe Jiménez Codinach, licenciatura en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Filosofía con especialidad en Historia por la Universidad de Londres, Inglaterra, becaria de investigación del Instituto de Humanidades del University College, la Universidad de Londres, la propia Universidad Iberoamericana y la Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Profesora e investigadora en la Universidad Iberoamericana del 71 al 82 y coordinadora del posgrado del 80 al 82, el posgrado en Historia. Directora del proyecto de archivos españoles de la Biblioteca del Congreso en Washington entre 1987 y 1991. Curadora de exposiciones históricas en Fomento Cultural Banamex desde 1992 a la fecha, y tuvo a su cargo la renovación de las salas del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec entre 2001 y 2003. Curadora de las siguientes exposiciones temporales en el Museo Nacional de Historia, que fueron Semilla de Libertad, Miguel Hidalgo y Costilla, 1753-2003. El Canto a la Patria, 150 años del Himno Nacional Mexicano, 1854-2004. El Buen Ciudadano, Benito Juárez, 1806-2006. Curadora de la exposición Grandeza Mexicana, 4 siglos de historia, realizada en Austin y San Antonio, Texas, así como en Saltillo, Coahuila. Curadora del Museo de Casa de Allende, de la Casa de Hidalgo, del Museo de la Casa de Allende en San Miguel de Allende, de la Casa de Hidalgo en Dolores y de la Casa Chihuahua. Curadora de la réplica de la celda de Maximiliano en el exconvento de Capuchinas en Querétaro. Curadora de la exposición América, Tierra de Jinetes, del Charro al Gaucho, siglos XIX al XXI, del 2018 en este Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México, y en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Coordinadora académica del curso de especialización El Bicentenario de la Invasión Napoleónica de España y sus consecuencias en América, 1808-2008, organizado por Fomento Cultural Banamex y el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, y coordinadora del ciclo La Conquista de México Tenochtitlan-Texcoco, 1519-21, en este año de 2019, en donde estamos hoy. Actualmente trabaja para Fomento Cultural Banamex en diversos proyectos relacionados con la historia de México y de Iberoamérica y es asesora de varios museos y centros culturales, como el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo en Tequila, Jalisco. Es autora de 15 libros, la mayoría sobre el tema de la Guerra de la Independencia,
como por ejemplo la Gran Bretaña y la independencia de México, del Fondo de Cultura Económica del 91, y México, su tiempo de nacer, 1750-1821, de Fomento Cultural Banamex en el 97, así como México, los proyectos de una nación, 1821-1888, también de Fomento Cultural Banamex en el 2001. Ha escrito más de 80 artículos sobre temas históricos para revistas especializadas y pertenece a varias asociaciones, entre ellas a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Sección México, y a la Sociedad de Bibliófilos y otras. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Manuel Pérez Alonso en el 95, el Miguel Covarrubias en el 2005, el Premio Nacional de Investigación Histórica Ernesto de la Torre Villar en el 2010, así como la Medalla Generalísimo Ignacio Allende en el mismo año, Premio Antonio García Cubas en el 2011 y Medalla al Baja Californiano Distinguido en el 2012 y Gran Cruz de la Gran Orden de la Victoria de la República en el 2017. Tengo el gusto de dejar con ustedes, como todos la conocemos coloquialmente, a Lupita. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda. Bueno, en primer lugar quiero decirles que me da un gusto enorme ver a muchas caras conocidas, que las he visto desde hace tiempo en nuestros eventos aquí en el Palacio Iturbide, un palacio que estuvo situado y que está situado hoy en la calle Madero, pero antes estuvo situado en la calle San Francisco, quizá en el corazón de la muy noble ciudad de México, que antes fue México Tenochtitlan Tlatelolco. La metrópoli más importante del continente americano, antes de la llegada de los europeos, y la tercera en el mundo de la época, porque solo París y Constantinopla tenían más habitantes. Entonces estamos hablando de una metrópoli, una gran ciudad impresionante, que va a dejar verdaderamente admirados a los primeros ojos europeos que lo van a ver, que no creían que eso era posible, que creían que estaban ante un encantamiento, como los libros de caballería contaban esas enormes aventuras impresionantes de aquellos grandes caballeros de la Edad Media y del Renacimiento. Ellos pensaban que eso no existía y van a creer que sí existieron precisamente por la Ciudad de México. Y si ustedes ven en los libros muy importantes de la época, en un Cervantes, en todos estos grandes escritores, aparece esta ciudad como una enorme sorpresa mundial. Uno de los biógrafos importantes de la conquista y de Cortés dice que solo hubo dos hechos más importantes que el descubrimiento de las Indias y la conquista de México, y dice que fue el nacimiento del Redentor y su redención del ser humano. Lo compara con de ese valor estos hechos, tanto el descubrimiento de las Indias como la conquista de México. Aquí quisiera yo darle las gracias a Fomento Cultural Banamex, que siempre se ha preocupado por la historia de México, y en específico a Candy Fernández de Calderón, que siempre, como historiadora que es y como una persona que ama y profundamente la historia, le ha dado un espacio aquí a que tratemos, los que trabajamos aquí, de adelantar y ser vanguardistas en las investigaciones de historia. No solamente repetir lo que ya se sabe, sino investigar y entregarle al público algo novedoso, pero bien sustentado en evidencias. Entonces, muchas gracias, Candy, y también quisiera agradecerle a la licenciada María Ángeles Camacho y a la licenciada Erika Hernández Garduño y al equipo de Fomento que hicieron posible este ciclo. Aquí en Fomento trabajamos en equipo. Yo sola no puedo lograr nada, siempre es con un equipo muy entregado, muy preocupado por servir al público que servimos desde hace muchos años. Entonces, pues gracias a ellos, pero también gracias a todos ustedes que hacen posible que estas conferencias existan. Gracias por venir y pasar su tiempo aquí con nosotros, y yo espero, y ese sería el objetivo de estas pláticas, que nos encontremos en estas pláticas como en nuestro origen como pueblo mexicano, porque esto es fundacional. Lo que sucede en el año 1519, y estamos a unos días, que va a ser el día 8 de noviembre, en que aquí se reunieron Cortés con Moctezuma a unas cuadras de aquí, por primera vez en la historia de la humanidad.
Imagínense qué sería ese día, esa mañana del 8 de noviembre de 1519, cuando dos grupos completamente desconocidos uno del otro se encontraron y allí va a empezar la posibilidad de un pueblo mexicano. Ni somos prehispánicos, ni somos españoles, ni somos europeos puros, somos la mezcla que se va a dar ahí, una mezcla que se inicia en 1519 y continúa hasta la fecha. Por eso estamos aquí, para ver si comprendemos de una manera objetiva, serena, lo que fue este momento. La conferencia que voy a dar, pues me siento un poco preocupada porque en realidad yo soy solamente el vocero de una mente impresionante. Yo creo que entre los especialistas en el mundo prehispánico de este país, uno de los más sobresalientes es el doctor Alfredo López Austin, que fue maestro mío en Mesoamérica, ¿verdad, Leonor? Que fue nuestro maestro en la Ibero de Mesoamérica. Y desde entonces lo conozco y he leído su obra y quise que él estuviera presente, porque conoce a fondo las sociedades mesoamericanas de este periodo, que es el posclásico tardío, que va a ser el momento en que van a llegar los europeos y van a encontrarse con este mundo, con esta comprensión del mundo propia de estas sociedades. Bueno, por eso fui y le dije que si no nos daba esta plática, pero su salud y sus años ya no le permiten, ha estado operado delicado y me dijo, bueno, tú te doy mis textos y tú haces una síntesis. Le dije, yo lo hago, pero se las enseño a usted para no ir a distorsionar nada de lo que es su pensamiento, porque esa es mi preocupación. Los historiadores tenemos que ser muy cuidadosos de no distorsionar el pensamiento de otros. Entonces es un esfuerzo de síntesis y de selección de los textos de él. Luego les enseño los 3 textos que él me dio, son 3 ediciones especiales de arqueología mexicana, el número 68, el número 69 y el número 70, donde precisamente habla de este tema, de la cosmovisión de la tradición mesoamericana. Bueno, ahora vamos a seguirle. Aquí está Alfredo López Austin. ¿Quién es Alfredo López Austin? Bueno, pues está considerado uno de los más relevantes pensadores de las sociedades prehispánicas de nuestro país. Es, entre sus temas relativos y más importantes está la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Pues una cosmovisión es cómo cada pueblo, cada sociedad entiende a su mundo que le rodea. ¿Cómo lo entiende? Quizá tenga errores en su entendimiento, pero es cómo lo vive una sociedad. Viene de cosmos, que es griega, la palabra que quiere decir mundo, y pues visión, cómo lo mira uno al mundo, cómo se lo explica el mundo. Eso es lo que vamos a tratar de entender, porque finalmente, aunque no nos demos cuenta, somos hijos de esa cosmovisión, que está como en el fondo, en la base de lo que somos. Entre sus libros relativos a la cosmovisión y mitología de Mesoamérica están Cuerpo Humano e Ideología, Los mitos del Tlacuache, Tamuanchán y Tlalocan, y en coautoría con su hijo, que es un gran arqueólogo, Leonardo López Luján, ustedes se acordarán de su nombre, relacionado con la arqueología del Templo Mayor, es uno de los principales arqueólogos del Templo Mayor, y que se llama El pasado indígena y Monte Sagrado Templo Mayor. Sus numerosas obras y artículos han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos al francés, al inglés y al japonés. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos la beca Guggenheim de Ciencias Sociales, el Premio Universidad Nacional Autónoma de México 1993, Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, Presea Gould Tónara, Medalla de Excelencia de Harvard, condecoraciones de Italia, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, Francia y Japón, y varios doctorados honoris causa por todo el mundo. Es él quien va a hablar, yo soy su vocero, así que perdónenme si digo algo que no está bien dicho, no es él, soy yo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, esto es lo que es una cosmovisión, cómo vemos el mundo. Ustedes aquí pueden ver estas fotografías de la NASA en donde ven en una parte la Tierra donde estamos nosotros, ahí que pueden ver lo que va a ser precisamente esta zona de Mesoamérica, de las civilizaciones prehispánicas, y el lado del viejo mundo, el mundo europeo, asiático, africano, que es el que va a llegar en 1519 a conocer este otro mundo, al llamado Nuevo Mundo, precisamente a partir de 1492. Bueno, vamos a empezar por estos 3 personajes. ¿Por qué? Porque estos 3 personajes
fueron enviados por el Congreso Internacional de Americanistas a que hicieran un análisis de cómo explicar la realidad de las altas civilizaciones que hubo en esta zona. No sabían cómo explicar el mundo de las grandes civilizaciones que hubo en el territorio actual de nuestro país. Y entonces mandaron a 3. Estos 3 fueron, como lo pueden ver ahí, Wigberto Jiménez Moreno, que también fue nuestro maestro, a mí me dio, y aquí a Leonor que está conmigo, nos dio náhuatl, y era un gran lingüista, sabía 9 idiomas. Él nos enseñó náhuatl y él fue uno de los enviados por el Congreso Americanista para analizar estas civilizaciones y ver cómo podían explicarlas. El segundo fue Paul Kirchhoff. Este Kirchhoff es el importante en el sentido que él da en 1943 el nombre a esta región y le va a llamar Mesoamérica, es decir, la América de en medio. Y dice y le da sus límites, que ahorita los vamos a ver. Después está el otro, que es el más grande de ellos, Weidlander. Bueno, él también fue, no tengo su retrato, nomás vamos a ver los de los otros 2 que están aquí, don Wigberto Jiménez Moreno, que fue un gran lingüista, que si ustedes van a León, Guanajuato, verán que la biblioteca del estado de Guanajuato lleva su nombre porque él era de León, Guanajuato, y Paul Kirchhoff, a quien le debemos desde 1943 la idea de Mesoamérica. Los límites de Mesoamérica, vamos a verlos, son estos. Los límites eran el río Pánuco y el Lerma, y Sinaloa en el norte, y en la zona meridional por el sur estaba hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Es la zona meridional, es zona de grandes civilizaciones. Insisto en la palabra civilizaciones, no de tribus sueltas por ahí, no, estas son grandes civilizaciones. Hace muchos años, estando yo en una boda en Cuernavaca, una muchachita norteamericana se acercó y me dijo, oye, ¿tú a qué tribu indígena perteneces? ¿Cómo? ¿A qué tribu pertenezco? Sí, ¿a qué tribu perteneces? Dije, mira, a tribu no, pero sí a una civilización, nomás no sé cuál, pero obviamente que pertenezco a alguna, pero aquí no había tribus, en esta zona donde estás había grandes civilizaciones, porque pues ellos piensan que todo eran tribus, ¿no? No, aquí son grandes civilizaciones. Me acuerdo mucho de eso porque al estar pensando en qué era Mesoamérica, pues me acordé de eso. ¿Qué es Mesoamérica? Todas estas ciudades que van a ver son mesoamericanas. Precisamente es López Austin que nos da una definición de Mesoamérica diciéndonos lo siguiente. Mesoamérica fue una tradición cultural formada a través de los siglos por sociedades diferentes entre sí en cuanto a sus orígenes y lenguas, territorios habitados, historias locales y regionales y niveles de desarrollo social y político, pero que vivieron importantes aspectos de historia común. Su convivencia permitió el constante intercambio de bienes y de técnicas fundamentalmente agrícolas. Su existencia se dio desde el inicio del sedentarismo agrícola y concluyó con el establecimiento del régimen colonial hasta el año 1521, en donde este sistema de Mesoamérica va a empezar a cambiar para siempre. Perdón, es que me equivoqué. Bueno, vamos a ver algunas ciudades. Primero que nada, veremos a Teotihuacán. Teotihuacán no se llamaba así, ustedes lo saben bien, ese nombre se lo pusieron los mexicas, pero no sabían ni quién vivió ahí, qué hablaban, nada. Lo encontraron abandonado cuando pasan por ahí y ellos le ponen el nombre que quiere decir una ciudad de los dioses. La ven tan impresionante, con tanto valor que dicen solo los dioses pudieron haber hecho esto. Entonces sabemos que no se llamaba Teotihuacán, no se hablaba el idioma y no sabemos qué pueblo la formó. Después van a ver a Uxmal en la zona maya y van a ver, vayan viéndolo y vamos a ver que hay algo en común, pero también diversas expresiones, pues claro, por la geografía, por el contexto histórico, por el pueblo que vivieron ahí. Van a ver las mitlas, las grecas en Oaxaca, en Tikal, en Guatemala, ya vamos a ver que Tikal es un caso muy importante, como veremos más adelante. Hoy se sabe que hay 60,000 casas, palacios y otros edificios que todavía no se desentierran alrededor de Tikal. Imagínense eso, 60,000. Pues que va a ser yo no sé cuántos siglos para que los puedan desenterrar, pero ya se sabe que existen, pero que están tapados por el verdor de
de la naturaleza. Bueno, van a ver a los de Cacaxtla, que están en el Valle de Puebla, Tlaxcala, que son de origen olmeca, chicalanca, Palenque en la zona maya, Chichén Itzá, que aquí pueden ver esta pirámide de Chichén Itzá, que es muy especial, tiene 365 escalones, que quiere decir que son los 365 días del año. Ellos habían llegado a ese conocimiento de 365 días del año, que era el año agrícola de ellos. Entonces, vean, eso es exactamente el número de escalones que tiene Tenochtitlan. Y luego estará Tajín, que estos con sus nichos, y Copán con el juego de pelota. El juego de pelota no es un mero juego, es un ritual. Si lo entendemos como juego, nunca lo vamos a entender, es todo un ritual religioso, que eso es otra de las cosas que vamos a ver cómo en la unidad que tiene esta Mesoamérica está un profundo sentido religioso de la vida. ¿En qué se basa? Dijimos que la agricultura para ellos era muy importante. Bueno, se basa en esto, en 4 productos. El maíz, que es muy importante, es el más importante de todos, el chile, la calabaza y el frijol. Es decir, la agricultura en Mesoamérica es general a todos, y estos son los 4 grandes productos de que sobrevive precisamente el pueblo mesoamericano. Hablando con un nutriólogo me explicaba que es un alimento perfecto una tortilla de maíz con frijol. ¿Por qué? Porque la tortilla de maíz tiene calcio que detiene el calcio, que detiene el hierro que tiene el frijol, y el frijol detiene el calcio que tiene la tortilla. Dice, un taco de frijoles es perfecto, un perfecto alimento. A lo mejor no lo sabían los mesoamericanos, pero ahora los doctores lo saben. La que sigue, vamos a ver la cosmovisión, ¿en qué se basa? Pues es una visión dialéctica, quiere decir de contrarios. Toda la visión de Mesoamérica es de contrarios. Por un lado, la unidad de estas culturas, y por otro lado, la gran diversidad en lenguas, en dioses, en formas de ver la vida, pero que a la vez están unidas por sistemas de comunicación, por comercio y por otra serie de temas, como lo veremos adelante, los sacrificios humanos, que todos la practicaban, y veremos por qué. Esta dualidad que siempre se da en el mundo mesoamericano, ¿por qué los contrarios? En este caso, arriba del templo mayor había 2 templos, uno al lado izquierdo era para Huitzilopochtli y el lado derecho para Tlaloc. Son los opuestos, Huitzilopochtli es el dios del sol y Tlaloc de la lluvia, es el frío, el del calor primero y luego el frío. Siempre se dan los contrarios, porque ellos creían que si no había contrarios no había movimiento. Tienen que darse esas 2 fuerzas contrarias para que se mueva el mundo. Entonces vamos a ver esta idea siempre dual, siempre frío, calor, siempre águila, serpiente, siempre esta idea doble de los contrarios, para que haya movimiento, si no se paraliza el mundo. Aquí lo que pueden ver es un zompantli del lado derecho, con un montón de calaveras del sacrificio humano, y arriba, del lado izquierdo, a Huitzilopochtli, su templo, en el templo mayor, y al lado Tlaloc. Ahorita vamos después a ver cómo concebían ellos los dioses. La que sigue es una representación, pues que ahora sí, México, Tenochtitlan, Tlatelolco ya no existe. Las anteriores ciudades las vieron, que tenemos las ruinas. Aquí queda muy poco, queda lo que queda del Templo Mayor y algunas otras construcciones, pero la ciudad entera, como fue, como digo, la más grande diríamos la metrópoli más grande del mundo americano antes de la llegada de Colón, era esta. Le están calculando los especialistas hoy como 200,000 habitantes, ¿verdad? Y es una ciudad dual, no es nada más México Tenochtitlan, es México Tenochtitlan Tlatelolco, una especie de Budapest, que son 2 ciudades juntas. Aquí eran 2 ciudades. De hecho, Tenochtitlan acababa de conquistar y obligar a someterse a los de Tlatelolco, que también eran mexicas, nada más que habían fundado 2 ciudades gemelas juntas, y ya al final de sus años, antes de 1521, ya había habido una gran escisión y además un sometimiento de los tenochcas a los tlatelolcos. Eso también está dentro de lo que está pasando en la conquista, esas divisiones internas del mundo mesoamericano. Esto es lo mismo. Este está en el Códice Mendocino y es la fundación de México Tenochtitlan. Nada más que fíjense en el águila. El águila no tiene serpiente,
Don Wigberto Jiménez Moreno nos decía en clase que es que en realidad el águila no tenía la serpiente, lo que tenía era el atlachinoli, que es los opuestos, es el atla de agua y tlachinoli de fuego. Tenía agua-fuego, donde ponían ese símbolo, ellos iban a dominar, iban a conquistar. Son los opuestos. Después, a unas le ponen pájaro, a otros le ponen la culebra, a otros la dejan sin, pero en realidad originalmente no tenía nada. Aquí son dos dioses los que están representados. El águila es Tlaloc, que en una de sus manifestaciones es un águila, y la otra, el que es el nopal. Si se fijan, el nopal tiene tunas, pero las tunas son corazones humanos, y ese es Huitzilopochtli, que también se llamaba como la idea de lo que era un nopal, que es Tenoch, por eso es Tenochtitlan. Entonces, fíjense cómo esos dos, que son opuestos, pero son los que constituyen esta gran ciudad, y los que van a estar en el gran templo mayor como los grandes dioses mexicas, ambos, y opuestos los dos. Curiosamente, de ahí viene nuestro escudo nacional hasta la fecha. Nada de que hemos olvidado este mundo, ¿eh? En mucha de nuestra vida diaria ustedes van a ver que aquí está estas grandes pues, imaginaciones, cosmovisiones de este mundo mesoamericano. Bueno, ¿qué va a pasar? Perdón, aquí se me pasó a decirles, bueno, aquí hay un periodo ya tardío del posclásico, que es del año 1200 a 1521, que se caracteriza por esto. Desde el año 1000, bueno, empiezan a bajar grupos del norte, sobre todo ya desde 1200 en adelante, hay una gran movilidad de grupos que empiezan a bajar al norte y se van a venir al centro de lo que es Mesoamérica y al oriente y al poniente y se empiezan a establecer. Y por supuesto, van a crear inestabilidad política. Y esta inestabilidad política va a provocar el surgimiento y la caída de centros de poder. Los primeros que van a caer, como por el año 900, van a ser 3 grandes pueblos clásicos. El Teotihuacán, que nadie sabe qué pasó, no se sabe, hay muchas teorías, que si hubo una invasión del norte, que si quemaron Teotihuacán, porque hay algunos lugares donde se ve restos de fuego, si hubo una hambruna o si hubo una situación ecológica terrible que se quedaron sin qué comer, o si hubo algún terremoto, o si hubo algo cósmico que los asustó, un cometa, pero desaparecieron, dejaron Teotihuacán y lo abandonaron. Qué curioso, en el mismo periodo abandonan los pueblos mayas, los mayas clásicos abandonan sus grandes ciudades. También no sabemos la razón, más que nos imaginamos varias razones, pero no sabemos exactamente qué pasó. Y también pasa lo mismo en la zona que hoy es Oaxaca, con los pueblos de Oaxaca también la abandonan, lo que hoy se llama Monte Albán, que obviamente no se llamaba Monte Albán porque está en español, pero no sabemos cómo se llamaba. Bueno, pues ese lugar se abandona, todos al mismo tiempo, y se van a otros sitios, no es que se murieran todos, se van, pues acá en el centro se van a Xochicalco, se van a Tajín, los mayas se van a otros sitios, que después serán Chichén Itzá y otros lugares, empiezan a irse a otros lugares, no se mueren, pero se van, abandonan sus grandes ciudades, no sabemos la razón. Y cuando yo dije eso en mi clase, en la universidad, en Virginia, se paró un alumno y dijo, y si no sabe usted, ¿para qué nos viene a dar clase? Y le expliqué, mire, usted cree que los historiadores sabemos todo, los historiadores investigamos, y cuando llegamos a la conclusión que no tenemos evidencias, les decimos al público que no tenemos evidencias, solo sospechas de lo que pudo haber pasado. El día que sepamos, ya sea por la arqueología, por alguna evidencia, le diremos realmente qué pasó. Ahorita le estoy diciendo lo que se piensa que pudo haber sucedido, pero yo no le puedo decir qué sucedió, no puedo, porque no lo sé, y esa es mi obligación de historiador, decir, no lo sabemos. Hay muchas posibilidades. Bueno, pero creo que se fijen en otra cosa que sucedió. Allí va a crecer el militarismo. Estas sociedades que nos habían dicho, sobre todo los mayas, que eran pacíficas, no son nada pacíficas. Se la pasaban en la guerra. Y ahora sabemos que los mayas se pasaban guerreando, qué pacíficos ni qué nada. Todos se peleaban y todos se dedicaban a algo que ahora está de moda decir que no existe, conquistas. Todos estos pueblos conquistaban y se extendían sus dominios con conquistas y no por la buena, como vamos a ver. Entonces el militarismo crece
y también van a aumentar las conquistas y se incrementa los sacrificios humanos en toda Mesoamérica y de varios tipos, como lo veremos más adelante. Bueno, perdón, esta no. Bueno, decimos que empezamos a ver este militarismo, por ejemplo, en Cacaxtla, en estos hermosos murales. Este se llama el mural de la batalla. Está representando a los hombres jaguar que han vencido a los hombres ave y se los van a llevar sometidos al sacrificio humano. Esto es Cacaxtla, en el valle de Puebla-Tlaxcala. Es hermosísimo, estos murales no se encontraron hace mucho, se encontraron hace unos pocos años, unas pocas décadas, y están en un estado maravilloso, ven los colores, pero nos están mostrando una sociedad completamente dedicada a la guerra y al sacrificio humano. Bueno, los cautivos para el sacrificio, hay muchos tipos de cautivos para el sacrificio. Anualmente se escogía una mujer de la clase más importante de los pipiltin, de los nobles, y se sacrificaba al dios, una mujer. Era una nada más, pero tenía que ser de las familias más importantes de la ciudad. Y la mataban. Hay otros, los cautivos, que se hacían guerras solo para conseguir cautivos. Uno de los problemas de la guerra que uno ve cuando se enfrentan los europeos con los prehispánicos, pues es que los prehispánicos no mataban en la guerra, detenían, apresaban a los cautivos y los tenían que guardar porque lo que querían era llevarlos al sacrificio. Y entonces los españoles sí mataban, pues si tenían enemigo le daban allí un espadazo y ahí lo dejaban muerto. Estos no, se los querían jalar del pelo o llevarlos amarrados, pero esto los españoles no entendían por qué no los mataban. No los mataban porque van a ver qué les van a hacer. Entonces aquí están los cautivos, sabemos, porque está en la arqueología, no es tanto en la historia, en la arqueología, pues tenemos muestras de, por ejemplo, 45 niñitos degollados para Tlaloc en el Templo Mayor. Ahí están sus restos, no los podemos evitar. Por los años 60 hubo una antropóloga, Eulalia Guzmán, que aborrecía a los españoles y más que a nadie a Hernán Cortés. Entonces decidió que los sacrificios humanos eran falsos, que era invención de los españoles para hablar mal de los indígenas. Y ustedes se acordarán, creo que el otro día platicamos algo de eso en la otra plática, pues que en la época de Echeverría se dijo que se habían encontrado los restos de Cuauhtémoc, ¿se acuerdan? Y fue Eulalia Guzmán la que dijo que había encontrado los restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, en lo que es el estado de Guerrero. Pues la comisión que se nombró para analizarlos encontró que eran 9 personas y la calavera de una mujer mestiza, y lo estaban presentando como los huesos de Cuauhtémoc. Años después, los historiadores, que somos luego muy preguntones, fuimos y le preguntamos a don Luis Echeverría, que ya no era presidente, por qué se le había ocurrido decir semejante barbaridad, si bien sabía que la comisión le había dicho que eran de 9 personas, ningún Cuauhtémoc. Y dijo, bueno, mijita, eso se hace por política. Y yo necesitaba, dijo, un héroe para el tercer mundo, que se acuerdan que fue su idea del famoso tercer mundo, y necesitaba un héroe y se inventó a Cuauhtémoc. No existieron esos huesos, ni están en Ixcatiopan. Son 9 personas las que están ahí. Bueno, los cautivos, pues para eso eran las guerras, para poder traer cautivos, y para eso era el tributo. Por eso están los pueblos alrededor del lago, y los totonacas, y los tlaxcaltecas, y todos estos pueblos de toda esta zona central, pues que no quieren a los mexicas, porque cada 20 días llegaban los embajadores de los mexicas a recoger el tributo, entre ellos 20 seres humanos, hombres, mujeres y niños, que tenían que llevarse a ser sacrificados a fuerza. Entonces, pues yo digo que por más que la cultura de uno diga que se necesita sangre para que los dioses vivan, pues no creo que a los papás y a las mamás y a los hermanos y a los amigos de los que se llevaban les diera mucha alegría que nunca iban a ver ya a sus seres queridos, porque igual eran seres queridos, ¿no? Entonces, estos son los cautivos. Y pues también les va a tocar a los españoles ser, este ya es un zompantli con puros españoles sacrificados y caballos sacrificados, que también fueron sacrificados. En Tlaxcala, cerca de Tlaxcala más bien, en 1990 y tantos, no sé si fue en 99, se encontraron 14 calaveras de hombres y mujeres europeas, todos en un zompantli, que los habían matado también en 1520 y los habían sacrificado ante los dioses.
claro, siguió la costumbre hasta que se fue acabando, pero quiero decirles que esto estaba en toda la sociedad mesoamericana. Bueno, perdón. Bueno, cuando uno piensa en este sistema militarista que se está cada vez endureciendo más, tiene uno que hablar de lo que sucedió con la famosa Triple Alianza. Desde el año 1000, aún antes del periodo que estamos considerando, ya se había formado una Triple Alianza, pero la última, la que van a conocer los que llegaron en 1519, va a ser la de los mexicas de Tenochtitlan, los aculhuas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan. Esa es la última Triple Alianza. ¿Y para qué era la Triple Alianza? Para conquistar. No era para ir a platicar con sus vecinos, era para conquistar. Cuando yo oigo en la radio, en la televisión, ocurrencias como decir, acabamos para siempre con la palabra conquista porque esa ya no existió. Señores, la conquista no es solamente de aquí, no es nomás la de 1519 a 21 y las otras conquistas. Las conquistas son un hecho de la historia universal. Ustedes imagínense Egipto, a Mesopotamia, a Persia, a los griegos, a los romanos, a los árabes, y síganle, sin conquistas. Así es como crecieron sus territorios, es parte de la humanidad. Y toda conquista, por el hecho de ser un acto humano, tiene una parte, sí, oscura, violenta, porque pues no van entrando a las ciudades, sino que van saqueando y muchas veces quemando la ciudad. Bueno, pero también están forjando nuevos pueblos. Ustedes explican los franceses que no tienen mucha sangre de la conquista de las Galias, que los romanos allí se establecieron. O en España misma, pues Hispania, el nombre es romano. Es decir, todos estos pueblos se fueron forjando de varias conquistas, que no fueron solamente por la buena, fueron también por la mala. Aquí va a ser lo mismo que hace la Triple Alianza, pues se dedica a las conquistas. Aquí están sus símbolos de las tres, unidos, pero para conquistar territorio, para el poderío básicamente mexica, de Tenochtitlan. Miren, estos son los lugares y pueblos donde ustedes ven lo que le están haciendo a cada pueblo, los están quemando, los están destruyendo, si no aceptan el dominio y el sometimiento, sobre todo el pago de los tributos. Les van a dejar sus dioses libres, no se los van a quitar, pero ¿sabes qué? Cada 20 días me vas a dar tanto, y vamos a venir a recogerlo y hay de ti que no lo entregues. Por eso están tan molestos los pueblos alrededor. Se calcula, que ahorita lo van a ver, se calcula que para la toma de Tenochtitlan, además de los, vamos a poner que ya casi 1000 españoles, no 500, porque ya habían llegado más a Veracruz y se venían con este grupo, hay 80,000 tlaxcaltecas y de otros pueblos que van a ayudar a la conquista. Si no, no nos explicamos cómo tomar una ciudad que tenía 200,000 habitantes. 500 a 1000 hombres no pueden hacerla, pero sí la pueden hacer más de 80,000 con ellos, ¿no? Es decir, estos pueblos están furiosos, están resentidos con un pueblo que no lo sienten más que los ha dominado y les ha impuesto una carga muy pesada. Bueno, perdón, decíamos que hay dioses y fuerzas. Ojo con la palabra Dios. La palabra Dios nosotros la estamos diciendo en español. Tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos, porque claro, en el mundo prehispánico la palabra Dios no tenía ningún significado, Dios, como tampoco la palabra misa, ni la palabra reino, ni la palabra rey, ni la palabra emperador. Esos todos son conceptos que han venido del antiguo mundo, ¿sí? Del mundo de lo que fue Europa, Asia y África, esos conceptos. Aquí se los aplicamos porque queremos más o menos decir que eso era. Estos seres se parecen a lo que sería un Dios. Bueno, con esa idea les digo que tengamos cuidado porque estamos hablando de un mundo difícil para nosotros, todos los que estamos aquí presentes, que crecimos ya con una mentalidad más bien y una educación occidental, porque estamos hablando un idioma que se llama español, que tiene un sistema lógico de una lengua romance que está hecha de parte del latín y de parte de otras culturas, pero que son del mundo europeo y del mundo árabe, porque en el español tenemos cantidad de vocablos árabes. Y eso es como nosotros nos expresamos. No lo digo yo. Miguel León Portilla en una plática, platicando con nosotras, nos decía que él, que tanto había estudiado el náhuatl por toda su vida, que era un nahuatlacto y que había hecho tantas traducciones, decía, aún yo sé que mi mundo como me formé es de una educación occidental.
y que me cuesta trabajo poder adentrarme en lo que para estos pueblos significaron las palabras. Con esa idea les digo que estamos tratando de acercarnos lo más posible, pero es como nosotros desde una formación, pues como ustedes la conocen, que es más bien occidental, porque hablamos este idioma español y porque nos hemos leído la literatura clásica y conocemos los clásicos griegos y romanos y de otras culturas, pero que quizá desgraciadamente no hablamos las lenguas prehispánicas. Habrá uno que otro que hable náhuatl, otro que hable maya, pero tampoco es el náhuatl antiguo, no es el náhuatl más puro, sino lo que quedó del náhuatl, tampoco el maya más puro, sino lo que quedó, no del maya. El otro día oíamos a Patricia contarnos que no hay un maya solo, está un maya en la península y otro maya que está más acá por Tabasco y no son iguales, no se parecen algo, pero no mucho. Entonces quiere decir que quiero que piensen que lo que estamos diciendo es acercarnos un poco con palabras nuestras a algo que a lo mejor la realidad de estos pueblos fue un poco diferente, que tenían contenidos diferentes. Ellos tenían miren, ven este cuadrito. Este cuadrito lo que nos está diciendo es que había unas fuerzas que se dividían para los prehispánicos en dioses, con una idea de unos dioses, y también fuerzas. Los dioses eran parecidos a los seres humanos, sentían muchas necesidades y sentimientos como los seres humanos, pero eran muchos y de muchos tipos, y muy complejos. Se desdoblaban en 2, en 4, en 6, en 8 cada dios. De pronto eran hombre, mujer, de pronto eran 4, de pronto eran 8, el mismo Dios. Es un concepto muy especial de Dios, que no se parece al Dios cristiano, nada. Entonces, cuidado a veces con los nombres que usamos. Y por otro lado, esos dioses estaban muy cercanos del ser humano. Esos dioses habían dado parte de su sangre, tenían una parte medio humana, porque el hombre naciera. Entonces el hombre va a tener que devolverle sangre para que sobrevivan esos dioses. Los dioses prehispánicos necesitan del hombre para que los mantenga en movimiento y vivos, y por otro lado el hombre sin esos dioses tampoco puede ni siquiera nacer. Cada ser humano, que lo vamos a ver, tenía una parte divina, un Dios patrón que le había dado la vida, le había dado esa alma que vamos a ver más adelante que tenían, y que tiene otra parte pesada, una fuerza pesada, que era lo que es el cuerpo, la carne física. Así era el ser humano según ellos. Entonces hay dos, y las fuerzas pueden ser un terremoto, puede ser una fuerza inexplicable que de pronto da energía, da movimiento, pero que no las podían definir, pero no eran dioses, ¿verdad? El dios era algo más especial, y tenía una vida muy importante que el hombre tenía que ayudarlo a sostenerlo. Este es Huitzilopochtli. Fíjense con Huitzilopochtli, que es un caso muy interesante. Este Huitzilopochtli tiene muchas formas de ser. También es Tenoch, de ahí viene Tenochtitlan, porque Huitzilopochtli también es nopal, pero es un nopal que en vez de tunas tiene corazones, porque el nopal del escudo original de la fundación no son flores, son corazones, porque ese Dios exige sangre de los corazones. Ahora vamos a ver por qué de los corazones, ¿verdad? Bueno, Huitzilopochtli es el Dios de los mexicas. Ese Huitzilopochtli aparece de varias formas. También es Mexi, de donde viene la palabra México. Es decir, tiene muchas formas y muchos nombres. Bueno, pero es un dios importantísimo de los mexicas y por eso está en el lado izquierdo del templo, el lado izquierdo en el templo mayor. Y el otro dios, porque siempre son dos, hay esa dualidad, es Tlaloc, que es el opuesto, es si Huitzilopochtli es el sol, el otro es la lluvia, el agua. Y Tlaloc tiene, o vamos a ver, pues tiene como 8 personalidades, se desdobla, se hace 4, se hace 2, se hace de todo. Eso es lo complejo de estos dioses. No se parecen a los dioses griegos, ni a los dioses romanos, ni a los cristianos, ni a Dios cristiano y judeo. No, es otra cosa. Es muy difícil a veces para nosotros entender esta complejidad de este mundo de los dioses prehispánicos. Quiero decirte que los primeros frailes, los primeros que llegan son los franciscanos en 1523 y 1524, luego van a llegar los dominicos y luego los agustinos. Lo primero que hacen al ver esta religión, se espantan. Bueno,
yo creo que es normal que se espanten porque pues ya uno lo ve en Bernal Díaz del Castillo, lo que va platicando de Veracruz a llegar a Zempoala, está espantadísimo porque en ese pequeño trayecto para llegar a Zempoala van viendo pueblos abandonados, pero con pirámides, con templos que están repletos las paredes de sangre, de los sacrificios humanos. Y estos dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todas las paredes llenas de sangre? ¿Por qué tantos restos humanos aquí tirados? ¿Qué es esto? Eso apenas están entrando en abril de 1519 y van a seguir los siguientes meses, van a llegar aquí hasta noviembre, hasta la Ciudad de México. Todo ese tiempo van recorriendo diferentes lugares y en todos lugares hay sacrificios humanos, en todos. Y hasta les va a tocar a ellos, ya como vieron el Zompantli con cabezas cerca de Tlaxcala, esos en 1520 ya están 14, son 6 hombres y los otros son mujeres. Que también se nos olvida que hubo mujeres en la conquista, nomás que muy pocos hablan de ellas, ¿verdad? Pero sí venían mujeres también, y caballos que también los consideran que son dignos de que los dioses reciban la sangre de los caballos, y los matan también y los ponen ahí en el Zompantli también. Bueno, los misioneros se empiezan a dar cuenta que hay semejanza entre algunos ritos de estas sociedades mesoamericanas y los cristianos, y se enojan. Piensan que ese Satanás el que confundió a los indígenas metiéndoles ideas parecidas a los cristianos, por ejemplo el bautismo. Al niño cuando nacía se llenaba una bandeja de agua y se pensaba que la luz del sol se reflejaba en esa bandeja y se la echaban encima, era una especie de bautizo, porque el niño en ese momento como que el Dios lo estaba protegiendo. Cuando los misioneros ven eso y luego ven que hay confesión y que luego también comían un muñequito hecho que era Huitzilopochtli, se lo comían como comer al dios, dicen, esto fue el demonio el que inventó esto para confundir a estos pobres gentes, porque se parecen a los ritos cristianos, pero es el demonio. Y vamos a ver lo que van a hacer con eso, con esa idea que es todo del demonio, estas ideas de los prehispánicos. Hay 2 formas de ver a los dioses. Una es como si fuera Satanás disfrazado de Dios. Y muchas de las cosas a los frailes les indicaban que eran ideas del demonio, como por ejemplo los sacrificios humanos. Se les sabían muy crueles, terribles. A un niñito que tuviera 2 remolinitos en su cabecita al nacer, pues ya estaba destinado a que se lo iban a llevar a ofrecer a Tlaloc. Y si lloraba mucho, mejor, ¿verdad? Y entre más llorara, mejor. Son cosas muy duras. Esa mujer que escogían cada año, la forma en que los cautivos morían, no nomás les cortaban el corazón no, con un puñal especial y rápido ya se morían, no, hay cosas previas que se les hacían a los cautivos, se les lastimaba mucho primero y después de lastimados se les mataba. Entonces era duro y cruel. A pesar de que ellos creyeran que eso era satisfactorio para sus dioses, yo me pongo a pensar en el ser humano, la madre, la hija, la hermana, el hermano, el padre, el tío, que estaba viendo que su familiar, que su niño que había visto crecer, le estaba pasando eso. Yo creo que el ser humano ahí tenía que internamente rebelarse aunque no dijera nada. Era una sociedad muy estricta, ya vamos a ver qué tan estricta era. Vamos a ver qué pensaban de la persona humana, qué era la persona humana. Bueno, la persona humana tenía el alma esencial, ¿saben dónde? En el corazón. Es interesante para los prehispánicos que el corazón es donde está guardada el alma. No es el cerebro, no esa parte, está en el corazón. Por eso también los sacrificios humanos de quitarles el corazón, es el alma esencial, es la esencia de ese ser humano que está hecha con algo del Dios patrón, del Dios que le dio vida, pero también con su parte humana. Bueno, entonces esa persona humana se debía a la comunidad, era una sociedad aldeana. La gran mayoría de la población se dedicaba a trabajos de la agricultura, en aldeas, en pueblos. Solo un grupo pequeño vivía en donde ven los santos, en los grandes centros ceremoniales, donde ven hasta esas hermosas pirámides con templos y todo eso, pero era un grupo reducido. Podría ya haber, sí, sacerdotes, guerreros importantes, jueces, funcionarios, pero el pueblo estaba alrededor viviendo en pequeñas casas de una aldea. Es una sociedad aldeana, básicamente, dedicada básicamente a la agricultura. No se nos olvide que es lo principal.
y dedicada a la vida comunitaria. No son individualistas. A veces creemos que les podemos pedir que hubieran tenido decisiones como un individuo del Renacimiento en Europa. Yo quiero esto, este es mi sino, este es mi destino y lo voy a lograr. Ellos no piensan así, viven en comunidad, la comunidad decide. Me acuerdo hace muchos años que estábamos haciendo la serie de episodios mexicanos en la SEP y Mari Carmen Serra Puche y yo estábamos con la guionista explicándole cómo explicar los 5 primeros episodios sobre la vida prehispánica. Y ella, que venía de una serie que se llamaba Lágrimas y Risas, ya imagínense lo que se había inventado. Grandes triángulos amorosos, celos por todos lados, la muchacha que quería su vida y su realización, le dijimos, olvídate todo eso. Es una mujer de una vida comunitaria, en donde la comunidad decide qué le va a pasar desde que es niña. Y ella no se está pensando que se tiene que realizar, que quiere llegar a ser no sé qué. No, olvídate, estos triángulos amorosos y todos estos pleitos no se daban, ya estaba decidida su destino desde la chiquita o chiquito había nacido. Deciden lo que la comunidad quiere, ese es su mundo, ¿verdad? Y otra cosa que tenían era el trabajo. Fíjense, a diferencia del trabajo en nuestra cultura judeocristiana, que en la Biblia parece ser que es un castigo por haberse portado mal Adán y Eva, ¿se acuerdan? Ahora te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente porque te portaste mal. Bueno, no, para los prehispánicos es parte de ser el ser humano. El trabajo es para siempre, es una forma de agradecerle a los dioses que les han dado la vida. Y el trabajo no se va a quedar cuando uno se muere. Ya los muertos, como vamos a ver a dónde van a ir a vivir los diferentes tipos de muerte, todos tienen que trabajar en el otro mundo también. No van a dejar de trabajar porque el trabajo es parte de la naturaleza del ser humano, pero no es castigo, a diferencia del mundo, del antiguo mundo, ¿no? El alma esencial, hay varios tipos de alma, hay varias. Unas entran y salen, y esas que entran y salen luego crean locura, crean pleitos, o crean artistas, crean de todo porque entran y salen. Pero la alma esencial, la de cada persona, es la que está compuesta de esa inspiración de algún Dios que le dio esa vida, es un Dios patrono, y además tiene la carne física, que es la parte pesada del ser humano. Cuando se muera esa persona, el alma esencial se va a ir a varios sitios, ahorita vamos a ver a dónde se va a ir. Bueno, se va a ir, por ejemplo, ya lo van a ver, las mujeres que han muerto en el primer parto, todas se van a ir a acompañar al sol todas las tardes, van a ir a pasear con él y lo van a llevar en andas, como la ven aquí en este códice, las mujeres que han muerto en el primer parto. Son las mujeres que acompañan la caída del sol y lo acompañan. El resto de la población que murió naturalmente, bueno, esos se van al inframundo y ahí los pobres pues van a trabajar hasta que ya decidan que ya trabajaron suficiente y les van a dar la posibilidad de que inspiren el alma de otra persona. Es decir, no se van a destruir totalmente porque pueden pasar a ser otra persona cuando su alma ya se haya limpiado de todos los defectos que tuvo en vida. Y hay otros tipos de muertos, los cautivos. Los cautivos que en un momento pudieron representar a un dios. Si es la fiesta de Huitzilopochtli, pues a lo mejor representaron a Huitzilopochtli. Si es la fiesta de Quetzalcóatl, si es la de Hécat, bueno, esos van a ir a trabajar, ¿verdad?, en apoyo a esos dioses y les van a estar dando vida, aunque estén muertos, ahí van a estar apoyando la vida de esos dioses. Y hay otros, por ejemplo, los niños, los que se han muerto y que pequeñitos, esos se van a ir a un gran árbol, una especie de ceiba, donde van a seguir tomando, viviendo de la leche de ese árbol y ahí van a sobrevivir los chiquitos, hasta que se hagan dignos de que puedan pasar al alma de otros niños. Esa es la creencia de la muerte de ellos. El hombre no está hecho para la otra vida, está hecho para esta vida en el mundo prehispánico. Aquí es donde tiene que trabajar, aquí es donde tiene que agradecer y vivir para los dioses. Su muerte puede sobrevivir si se porta bien y hace los trabajos que le van a pedir allá, y si no, pues se va a deshacer, va a deshacerse en la nada. Pero no tienen, como el mundo judío-cristiano, la expectativa de una vida eterna. No la tienen, ¿verdad? Hay un mito muy simpático, que también López Austin habla de él, que se llama el conejo en la luna. Y es que no es esa tradición solo del mundo mesoamericano, es africana y de muchas otras partes del mundo.
cuentan que un dios, el dios de la luna, le dijo al conejo: oye conejo, ve a decirles a los seres humanos que van a ser mortales, se van a morir, no van a sobrevivir siempre. Se equivocó el conejo, y el conejo fue y les dijo que iban a ser inmortales. Entonces el dios de la luna se enojó muchísimo, le dio un golpazo, le hizo el labio leporino, de ahí viene el labio leporino, y lo mandó hasta la luna, y por eso está estampado ahí puesto en la luna. ¿Han visto una sombra que parece un conejo ahí sentado? Bueno, esa es una tradición africana, y no nomás está en África, está en muchos sitios, y aquí también existía la idea del conejo mal portado, que lo mandan castigado a la luna. Esas cosas, esos mitos hay en muchos pueblos. ¿Qué les digo del mito del diluvio? Casi todos los pueblos tienen un mito de un diluvio que casi mató a todos y que luego se salvaron pues, por la intervención de un dios o de varios dioses. Bueno, les decía yo que el trabajo en el mundo prehispánico es natural. Los niños desde pequeñitos, 3, 4 años, les empiezan a enseñar los rudimentos de los trabajos de la casa. Pues que si ir por leña, que si calentar las ollas, que si limpiar, que todos los trabajos a niños y niñas los enseñan los padres a trabajar desde chiquitos. No, es una parte esencial de la vida humana. Aquí, por ejemplo, les decía que la vida, ya le hablamos de la vida comunitaria, perdón. La familia y la educación. Aquí tienen a los niños enseñados por los padres en las principales necesidades de una casa. Todos los niños que fueran de los nobles, porque sí había una división de clases fuerte, de los pipiltis nobles y de los macehuales del pueblo, bueno, esos niños eran educados en su casa, quizá para entrar al colegio, como van a encontrar, ahorita vamos a ver los colegios, el colegio, diríamos, de los pobres, de los macehuales, se llamaba Tepochcali. Entraban hasta los 15 años de edad, pero en los primeros 15, los padres eran los que enseñaban los principales oficios a estos niños que no eran nobles, todos, lo que fueran los padres, si el padre era artesano, si el padre cortaba leña, si la madre cocinaba tortillas, le enseñaban a los hijos el oficio. Y luego está el calmecac. El calmecac es para los nobles. Hay una gran diferencia, no es una sociedad igualitaria, ni se le imaginen todos iguales, no, eso no existe. El calmecac es para los que van a ser sacerdotes, los que van a ser guerreros, pero dirigentes, los que van a ser jueces y funcionarios públicos. Y había pocos en la ciudad, no más de 7 quizá. En cambio, el Telpochcali, que es para todos los jóvenes, porque en el mundo prehispánico es obligatoria la educación. Todos tienen que ir después de los 15 años los hombres, estos son para niños, no es para niñas. Todos tienen que ir y son muy severas estas escuelas. Les van a enseñar valores, les van a enseñar disciplina, les van a enseñar a ser guerreros, pero son muy severos. Tempranito en la mañana, tanto en el Calmecac como en el Tepochcali, se tenían que bañar con agua helada. Los castigos son muy severos, terribles. Vean. Uno que se portaba mal y era desobediente, le pinchaban con unas espinas de maguey al pobre, y si se portaba más mal, le podían casi asfixiar con humo de chile quemado. Hoy sabemos, después de muchos estudios, que lo que le pasó a Cuauhtémoc no le quemaron los pies con lumbre, porque no hubiera caminado hasta las Cibueras nunca. Con pies quemados, ¿cómo iba a ir hasta lo que hoy casi es Honduras? Imposible. Lo que pasa es que le han devuelto puesto para que le pusieron chile, quemando chile, que arde mucho el chile quemado, el humo en los pies, pero no se los quema, nomás es ardor. Bueno, pues es lo que han de haber hecho, porque caminó después sin problemas, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los castigos a los niños portados mal. Y eran muy duros con ellos, porque tenían que ser disciplinados, ordenados, obedientes. Es muy impositiva el mundo educativo prehispánico, sumamente y muy rígido en sus costumbres. Por ejemplo, ustedes han de ver en muchos sitios, yo ahí en San Miguel de Allende me río mucho de las danzas indígenas, no tienen nada que ver con la realidad. No, hombre, parecen de esas señoras esas muchachas que están en los juegos de fútbol en Estados Unidos, estas que están ahí con las pomponeras y todas esas, traen plateado, dorado, las señoras, las que están bailando, unas plumas de todos los colores. Digo yo,
las hubieran llevado a sacrificar instantáneamente a ellas y a ellos. Primero, no bailaban hombres y mujeres juntos. Segundo, no traían esas falditas de los cheerleaders, de las cheerleaders de los Dallas Cowboys, ¿verdad? Y así están, dizque indígenas. Y bueno, y los indígenas llenos de decoraciones, estaba prohibidísimo. Si yo no era un guerrero que hubiera tenido grandes victorias en batallas, no podía ponerme una sola insignia de adorno, porque me llevaban a matar por andarme poniendo insignias que no me correspondían porque no tenía méritos. Entonces, todo eso que vemos en las danzas, yo digo, no tiene nada que ver con la realidad. Estos pobres llenos de plumas y colorines y platas y oros, pues se los iban a matar a todos, porque eso no se podía. Solo el que había hecho grandes hazañas se podía poner una greca, o el que era sacerdote Quetzalcóatl en su ropaje tenía algunos elementos que significaban a Quetzalcóatl, pero nadie se podía poner lo que quería y andar como perico todo lleno de colores de plumas, no se podía, estaba prohibidísimo porque los castigos eran horribles. Es una sociedad muy organizada, pero muy severa. Miren, nos dice López Austin algo que es muy importante al final de estos tres temas, de todos estos temas que vienen aquí. Nos dice que no se sabe suficiente sobre este mundo, que falta mucho, nos falta mucho por conocer. Nos pone el caso de Teotihuacán, le dice Teotihuacán, no sabemos qué hablaban, no sabemos qué pueblo era, no sabemos por qué se fueron. Y la arqueología nos da poco, mientras la arqueología es la única que nos da porque no encontramos ningún texto, nada. Los mexicas le pusieron el nombre. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo tan importante? Nadie sabe. Entonces dice él, lo que pasa es que estamos viendo que nos falta años y años de seguir investigando. Hay un mapa que se llama así, el LIDAR. Este mapa ha cambiado la historia de los descubrimientos arqueológicos. Lo inventó el INEGI y lo hizo gratuito para quien quiera sacarlo digitalmente. Y los Estados Unidos lo han hecho y otros países. En Estados Unidos es carísimo esa tecnología, pero en México es gratuita porque el INEGI lo dio a conocer. Miren lo que han hecho con este mapa. Se puede ver lo que está abajo de la superficie, que hay casas, palacios, caminos, todo se logra ver con esta tecnología LIDAR, ¿verdad? Que sobrevuelan todas las zonas y miren, por ejemplo, cerca, todo lo que hay 60,000 casas, caminos, palacios alrededor, como les decía yo, de Tikal. Y esto es con ese mapa. Saben que está ahí, pero ¿saben lo que va a costar desenterrar todo eso? 60,000 restos. Pues imagínense, si ese mapa lo empezamos a usar o esa tecnología en Teotihuacán, pues vamos a encontrar un montonal de otras edificaciones que o ya se destruyeron o están todavía gran parte. Eran ciudades muy grandes. Bueno, sabemos pues que esto es una nueva etapa con esta tecnología que nos va a indicar que hay mucho más que ver, sin necesidad de escarbar, porque esta es la ventaja. Por ejemplo, se hizo, y aquí se están todos estos lugares que no se han escarbado, ahí están, y sabemos que están, pero pues se van a necesitar muchos recursos, muchos especialistas para ir levantando y escarbando en cada uno de estos 60,000 restos cerca de Tikal. Bueno. Y yo quisiera terminar esta plática para no aburrirlos, diciéndoles que no se ha muerto este mundo mesoamericano, que está en nosotros. Este escudo, que es de la Fundación de Tenochtitlan, nos ha quedado durante todo el virreinato representando ya no solamente a la Ciudad de México, se va a ir convirtiendo en el símbolo de los criollos, en la palabra auténtica que significa criollo en la época virreinal, no en la que le dio el porfiriato, porque el porfiriato le puso un contenido racial. Son los hijos de los españoles europeos, los criollos. No, en la época virreinal no eran los criollos eso, eran los criados, nacidos y nutridos en tierra americana. La Virgen Guadalupe le llaman la Virgen criolla porque no vino de España. Según ellos, aquí se crió, aquí se dio. Entonces es una Virgen criolla.
El criollismo que empieza a aparecer desde el siglo XVI en este pueblo que está gestándose, mestizándose, ese criollo, ya con ese nombre, criado aquí, nutrido aquí, ese empieza a sentir que este símbolo del México Tenochtitlan es lo que él entiende como que es lo criollo, lo suyo. Y en toda la época virreinal vamos a empezar a ver que no se pierde este símbolo. Aquí mismo o en todas partes en estos palacios vamos encontrando esta idea que primero era la Ciudad de México, pero se va a hacer con el tiempo de toda la Nueva España. Si ustedes ven las pinturas ya en el siglo XVIII, cuando ponen a una mujer tipo europea representando a España y del otro lado a una mujer indígena, a una cacique indígena, ya trae este símbolo. Este símbolo empieza a representar todo lo que significa este mundo de la Nueva España. ¿Y qué va a pasar con la época de la independencia? Pues analicen los 11 años de guerra y vemos que este símbolo está en todos lados. En las dos primeras banderas del movimiento de independencia que pertenecieron a la villa de San Miguel el Grande, en esas dos ya aparece, está la Virgen de Guadalupe en la primera parte, la más importante de la bandera, y atrás, si ustedes las ven, la pueden ver, la original, desde 1800, poco antes de 1810, había dos, una se quedó en España y otra está en la sala sexta, hoy del Castillo de Chapultepec, ahí la pueden ver, fue regalada por España en el año 2010 a México, son las dos primeras banderas de la Guerra de Independencia, tienen a la Virgen de Guadalupe y atrás, ¿qué tienen? El águila fundadora de México Tenochtitlan en el lago, arriba del nopal, y arriba está San Miguel, porque es de la villa San Miguel esa bandera, y las armas de guerra, pero las banderas son no son las banderas de los Borbones, son las banderas de a la abuela de Carlos V, porque los pueblos novohispanos querían más a los Habsburgo que a los de origen francés, que eran los Borbones. Entonces están las banderas de la abuela de Carlos V, que son de Borgoña. Qué curioso, esas banderas son las primeras de la insurrección, las recuperamos hasta el año de 2010 y solo nos dieron una, se quedaron con la otra. Lo que les quiero decir, que ya vemos que a través de los 3 siglos, este elemento prehispánico de la fundación de México Tenochtitlan se ha quedado y hoy es nuestro escudo nacional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Y el próximo martes los esperamos nuevamente a las 6 de la tarde para la 4ª conferencia. Muy buenas noches.